Hola amigos y amigas de Élite Nutrición Deportiva. Hoy damos inicio a la segunda temporada de este podcast con mi amiga y colega Carol. ¿Cómo estás, Liz? Todo muy bien, muy feliz de regresar. ¡Qué dicha! 2025. De hecho, después de este descansito venimos como un poquito más frescas y con sorpresas que van a ir viendo en los próximos programas, ¿cierto? Exactamente, vamos a tener invitados, vamos a tener una nueva sección que también va a hablar de lo que es la salud en el deporte desde el punto de vista de la parte de fisioterapia, ¿verdad? Excelente, excelente. Y hoy tenemos un programa muy bonito que viene a terminar la temporada anterior. Iniciamos y terminamos, ¿verdad? Es correcto, así es, eso es. Sí, pero bueno, el tema son vitaminas y minerales, específicamente en deportes de resistencia. ¿Cuáles son las más importantes? ¿Cuál es la función? ¿Verdad, Caro? Excelente, sí. Y queremos empezar hoy definiendo exactamente lo que acabas de decir, Liz. ¿Qué son las vitaminas y minerales? Que finalmente son los micronutrientes. Hablamos durante toda la temporada anterior sobre los macronutrientes y la principal diferencia entre ellos, o tal vez una básica diferencia, está en que los macronutrientes se consumen en gramos por kilogramo de peso, dependiendo del género. Hombre, mujer, puede variar y dependiendo del deporte también la necesidad puede estar incrementada. Correcto. Pero los micronutrientes se ven en miligramos, incluso microgramos por peso, ¿verdad? En este caso la persona, y también por género, que es algo que varía muchísimo. Hay mujeres que tienen necesidades incrementadas de ciertos micronutrientes más que los hombres. Importante acá en el tema de las mujeres, por ejemplo, si está en un proceso de gestación, en temas de lactancia, sí, que también los requerimientos se ven aumentados en este aspecto de micronutrientes, de macronutrientes, pero hoy específicamente en micronutrientes, que en el deporte, por supuesto que al existir más desgaste físico, entonces el requerimiento se ve aumentado. Sí, y esto es algo importante. No siempre quiere decir que, tengo que comprar un suplemento de una vez, porque entonces tenemos esa creencia, ok, si estoy practicando ciclismo, si estoy corriendo, si estoy haciendo natación o hago triatlón, entonces como practico los tres, tengo que automáticamente comprarme un suplemento vitamínico. No siempre es así. Primero, hay que analizar cada individuo, ¿verdad? Cada persona tiene sus diferentes variaciones. Hay personas más sensibles a la pérdida de ciertos nutrientes y hay otros que realmente se mantienen muy bien. Yo creo que aquí un punto muy importante, Liz, que queremos enseñarle a las personas es que aprendan a observar y a ver a todos aquellos signos, porque la mayoría de las deficiencias de micronutrientes se empiezan a ver con algunos signos, ¿cierto? Sí, por ejemplo, el tema de la piel, cómo está la salud de la piel, algunas fatigas, incluso la falta de apetito puede ser deficiencias de micronutrientes, ¿verdad? Es correcto, los calambres, ¿verdad? La pesadez a nivel articular, dolor también a nivel articular. Y estamos hablando de signos de este tipo, pero muy constantes y que también van en incremento, que a la misma vez van generando una reducción en nuestro rendimiento deportivo. A partir de ahí tenemos que como poner una lucecita amarilla, ¿verdad? De, ok, pongamos atención y revisemos cómo está nuestra alimentación, que es la base de todo esto. La mayoría, tal vez, de los micronutrientes más importantes, si podemos enfocarnos en las vitaminas, Liz, son la vitamina C, las vitaminas del complejo B. Hablemos de la vitamina B1, la B2, o sea, tiamina, como todo lo que es la parte de riboflavina, niacina. Podríamos sentarnos a hablar específicamente de cada una, pero finalmente el punto aquí más importante es que todas estas que acabamos de mencionar se consumen en la alimentación a partir de una nutrición totalmente variada. Entre más alimentos variados incluya, incluso de algunas frutas y vegetales, vamos a obtener de estas vitaminas del complejo B y la vitamina C, que además son muy importantes para reducir el estrés metabólico y tienen un efecto antioxidante bárbaro, que eso es algo útil cuando estamos practicando este tipo de deportes de resistencia, que realmente generan mucho estrés. ¿Cómo podemos compensar ese estrés? Mencionabas el tema de la vitamina C y en el caso de la vitamina C, si lo vemos a nivel de alimentos, ¿cuáles son los alimentos que más recomendás
por ejemplo, se habla mucho postentrenamiento para un tema como un producto antioxidante, ¿verdad? Que ayuda a recuperar mejor el músculo. En este caso, ¿cuáles son esos alimentos que recomendás? La mayoría de los alimentos que tienden a ser fuentes de vitamina C tienden a ser cítricos, o sea, tienden cierto grado de acidez. Recordemos que la vitamina C es ácida en sí. Entonces, una de las fuentes más importantes, por ejemplo, la vamos a encontrar en la guayaba, que es una fruta muy alta en vitamina C. También vamos a encontrar algunos vegetales como lo es el chile, ¿verdad? Por ejemplo, también lo que son los vegetales de color verde son fuentes de esta vitamina C. Y algunos clásicos que ya conocemos como cítricos, donde vas a ver por ahí la naranja, las mandarinas, el limón. Entonces, es muy importante, por ejemplo, ahora que mencionabas este post-entreno, y yo diría también no durante el entrenamiento, sino durante el día y durante todos los días. Si tenemos el hábito de comer una alimentación que aporte de todos estos alimentos que estamos hablando, entonces automáticamente vamos a tener vitamina C, ¿verdad? Que eso va a aportar ese tema antioxidante. Esto que estás mencionando, porque sí, durante todo el día, y muchas veces, no sé si te ha pasado que llegan chicos y chicas que dicen, yo como sí, tengo una buena base de carbohidratos, de proteínas, pero no consumo vegetales. Uy, un montón. Y casi no consumo frutas. Entonces, para una persona sedentaria, si lo ideal es que consuman 5 porciones entre frutas y vegetales durante el día. En el caso de un deportista que tiene un mayor desgaste, eso no va a ser suficiente, ¿verdad? Totalmente. En estos casos, de hecho, se requiere un poquito más, ¿verdad? Que incluso yo le digo a la mayoría de las personas, no necesariamente hay que duplicar la cantidad, pero sí es que hay que ser más constantes, porque realmente, si somos realistas, el consumo de estas 5 al día que vos mencionabas, hablemos de, por ejemplo, una persona que se consume unas 2-3 porciones de vegetales al día, o sea, 2-3 tazas de ensalada o verdura hervida, ¿verdad? Y 1 o 2 porciones de fruta, ahí está contemplando esa cantidad de las 5 al día, pero en un atleta posiblemente se requiera un poco más. Y esto es muy importante incluso manejarlo en periodos de la mañana, en donde nuestro cuerpo tiene una capacidad más de absorber y puede ayudarnos a potenciar más estos efectos a lo largo del día, ¿verdad? Principalmente si en la mañana es cuando nosotros estamos entrenando, que realmente terminamos agotados, cansados, es ahí donde realmente viene a ser un buen compensador. Lo que te iba a mencionar es que es importantísimo saber que la vitamina C, si se expone al ambiente, pierde sus propiedades de una forma muy fácil, en unos 10, 15 minutos. Entonces, si vamos a consumir un jugo natural, ya sea de naranja o limón, entonces lo ideal es exprimiendo y consumiendo, ¿verdad? Es correcto. Algunas personas tienen el hábito de consumir estos batidos verdes que realmente, si te pones a analizar, son fuente rica de nutrientes en general, y muchas veces la pregunta es, ¿puedo hacerlo durante toda la semana y tenerlo ya listo para precisamente tomar? Y esto precisamente que estás diciendo es un aspecto que siempre le decimos a las personas. Si puede tenerlas listas, tal vez congeladas en la refri, como para solo echar al procesador y tomar, porque realmente si yo ya licúo o proceso todo y lo dejo 1 litro en la refrigeradora, entre la refrigeración y el estar sacando a temperatura ambiente para servir, ya ahí vamos perdiendo cada vez más el efecto potenciador de la vitamina C. En este caso, algunas veces por un factor tiempo que andamos corriendo de aquí para allá, que las presas y demás, entonces nos limitan el tiempo de la preparación de los alimentos. Entonces, tal vez para la persona se le hace más fácil dejarlo listo durante la semana y ahí tal vez sí podríamos aplicar el tema de la suplementación de la vitamina C. Sí, ¿verdad? Es correcto, y ahí es donde entramos en ese punto de si la suplementación se requiere o no, y es necesario individualizar, porque finalmente hay personas que tal vez tienen este chance, ¿verdad? Yo siempre digo a la gente, si usted tiene el chance de comer sus frutas, comer sus vegetales, de hacerse un batido a lo largo de todo el día, dele. Pero si realmente por la dinámica de trabajo, la dinámica de vida, la dinámica de entrenamiento se dificulta, es ahí donde podemos pensar en incluirlo a través de algún suplemento. Pero yo creo que un aspecto básico es pensar en la alimentación siempre, porque cuando nos damos cuenta nos estamos llenando de un montón de tarros, un montón de pastillas, que a la larga se vuelve un costo incluso alto para lo que es el mantenimiento del deporte en sí. Y a la misma vez nos estamos mal acostumbrando, porque queda muy fácil y es una realidad. Tomarnos la pastillita todos los días, eso es un éxito realmente, pero sentarnos y hacernos el batido o sentarnos y tomarnos ese jugo en la mañana exprimido, ojalá de naranjas naturales o de limón natural, pues realmente
toma un poco más de tiempo y un poco más de esfuerzo, pero nosotros siempre hablamos en este programa sobre el hecho de si vas a practicar este tipo de deportes que involucran tanto estrés, date el chance también de empezar a chinear desde la planificación deportiva hasta la planificación nutricional, porque de esto depende muchísimo el que disfrutemos el deporte sin entrar en lesiones y que podamos estar saludables, que eso es algo muy importante en esto. Claro que sí. Y continuando con el tema, bueno, de la vitamina C y también minimizar la pérdida de los micronutrientes de los alimentos a la hora de que lo vamos a cocinar, acá les quiero dejar como un tip que es utilizar el escaldado, ¿verdad? El proceso del escaldado, que es, a veces cometemos el error de agregar los vegetales que vamos a consumir con el agua fría, ¿verdad? Entonces, lo ideal es hervir primero el agua. Una vez que el agua esté hirviendo, agregamos los vegetales, contamos 5, 7 minutitos y ya una vez que esté hirviendo, entonces lo pasamos a agua fría. Entonces, ese choque de calor, número 1, va a realzar el color, nos da más ganas de consumirlo, van a quedar crujientes y minimizamos la pérdida de micronutrientes, que acá nada va a valer que unas vainicas, brócoli, que a veces lo cocinamos y queda así todo triste, ¿verdad? Exactamente, entonces, que ya ni se nos antoja comerlo. Exacto, la idea es que quede crujiente, rico, y así se va a preservar lo máximo el tema de los micronutrientes. Es correcto, de hecho es una muy buena recomendación. Otros micronutrientes importantes, Liz, que en ciclismo y en estos deportes que conversamos siempre se pierden muchísimo son los electrolitos. Hablemos del sodio, que es uno de los que más perdemos a nivel de tasa de sudoración, ¿verdad? Y entre más tiempo, ¿verdad?, más pérdida tal vez de este mineral vamos a tener. Y hablemos de lo que es el potasio y lo que es el magnesio, que son fundamentales en el tema de la relajación. Y el mismo calcio, que es importante en el proceso de la contracción muscular. Entonces, todos estos juegan un papel en conjunto, un papel integral, y tenemos que aportarlos de la alimentación. Realmente es algo que yo siempre digo a las personas, si entendiéramos el impacto que tiene cada vez que usted está corriendo y está montando en la bicicleta pedaleando o está haciendo una brazada en la piscina, y este movimiento constante durante tanto tiempo, claro que va a generar un deterioro, y estos micronutrientes que estamos conversando van a ayudar a bajar ese dolor, esa inflamación que se genera ahí constantemente, y es fundamental que los comamos de la alimentación. Sí, volvemos al mismo tema, podemos suplementarlos, pero nada en este caso como la alimentación, y a menos de que ya estemos en una planificación deportiva más intensa, podríamos considerar suplementar por aparte. Creo que aquí es importante esto que mencionas, que hay que tomar en cuenta en qué punto del deporte se encuentra la persona. Claro. Si es una persona que está practicando el deporte de una forma recreativa, amateur y demás, entonces su requerimiento no es tan elevado porque tal vez el ritmo de entreno no es tan fuerte. Es correcto. Sin embargo, por ejemplo, ya atletas que están buscando afinar su composición corporal y tienen que hacer pequeños déficits calóricos, creo que en este caso sí sería importante suplementar, ¿verdad? Exactamente, y es que dijiste una palabra clave, ¿verdad?, que tal vez podemos tocar en otros programas, el déficit calórico. Entonces vamos a hacer una reducción en el consumo de las calorías, y claramente hay alimentos que se van a restringir un poco, y a partir de ahí pues no voy a poder tener el mismo, cubrir la misma necesidad que estaba teniendo anteriormente. Entonces en estos puntos sí es necesario analizar este contexto, ¿verdad?, para poder no entrar en deficiencias. Otro aspecto muy importante de los micronutrientes es que precisamente cuando empezamos a tener deficiencias es cuando ya hay una pérdida bastante constante de este mineral o de este micronutriente en sí. Es decir, empezamos a tener signos, es posiblemente que ya tenemos ya cierto tiempo de tener una deficiencia muy marcada, ¿verdad? Entonces empezamos a entrar en fatigas, en que aunque duermo no me recupero, aunque descanso no me recupero, y es ahí donde toca hacer intervenciones tal vez un poco más drásticas para poder pues restablecer el estado nutricional y poder rendir en el deporte. Sí, muchas veces he tenido casos que me dicen, es que mira, paso la semana cansado después de hacer un fondo y ya revisamos lo que es la carga calórica que está consumiendo y realmente es muy baja. Lo que hablamos en el episodio de la pirámide de la nutrición deportiva, que primero siempre es una alimentación saludable
saludable. Es correcto. Y de ahí partimos a lo que es ya enfocado en la disciplina de cada persona. Es correcto. Haciendo las cargas de carbohidratos. Luego venimos con lo que es la frecuencia de los tiempos de comida. Es correcto. Y si la persona en ese punto tiene una deficiencia, ahí es donde sí se puede utilizar la parte de la suplementación. Pero ¿cómo identificar esta deficiencia? Porque también, no sé si te ha pasado que llegan chicos y te dicen, no, estoy consumiendo hierro. Y ok, ¿quién te recomendó el hierro? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si se consume un exceso de hierro, al final más bien es tóxico para el cuerpo. Claro. Y acá personas como que llevan dietas vegetarianas, veganas, en este caso sí se puede aplicar, pero siempre lo ideal es que se hagan un examen de sangre, ¿verdad? Antes de suplementar. Sí, eso es importante, un chequeo médico incluso con cierta frecuencia dentro de la planificación deportiva, si estamos hablando de ya un programa de este tipo, es importante. Así como vos vas y te haces un chequeo de la parte de biomecánica con tu terapeuta físico para ver cómo está, revisas así también cómo está la bici, cómo está todo el tema de las tenis, todo el tema de la vestimenta acorde al deporte, también tenemos que hacernos un chequeo médico y eso casi no lo hacemos realmente, ¿verdad? Y qué importante hacerlo incluso antes de iniciar una temporada y posterior a finalizar, porque entonces así podemos ver qué estrategias podemos empezar a trabajar para la siguiente temporada en el que pretendemos mejorar un tiempo, en el que pretendemos romper una marca. Y así, está bien, logramos ese éxito, pero también no nos echamos el cuerpo encima, ¿verdad? No cargamos con una lesión que se vuelva reincidente y a la larga nos termine sacando del deporte. Y terminamos al final tal vez frustrados, porque precisamente este tema no lo analizamos, no lo profundizamos. Y es algo que sucede mucho en la práctica y lo vemos día con día. Y algo también importante porque nos vamos de los extremos a que consumen muchos suplementos a los extremos de que los satanizan. También. Ajá. Entonces, llega un punto en el que la persona sí tiene una necesidad de suplementar, qué sé yo, el multivitamínico, porque empieza a resfriarse mucho, también empieza con las fatigas que mencionabas, con los calambres, pero aún así no quiere suplementar. Es correcto, sí. Quiere estar solo con la alimentación. Entonces, hay que tener un punto de equilibrio acá para poder lograr ese balance en el rendimiento y a la vez nuestra salud. Y realmente pues, poder mantenernos en este deporte, ¿verdad que sí, Liz? Así es. Excelente. Sí, realmente, como dice Caro, es un equilibrio de todo. Es correcto. Ni irnos a suplementar sin ningún tipo de asesoría. Lo ideal es siempre tener una asesoría. Sí. Ojalá que sea una persona que sepa, porque ahora hay muchos coach, pero realmente no tienen como esa base, porque sí se enfocan en la parte deportiva, pero se les olvida lo primero que está en la pirámide, que es la alimentación para la salud. Es correcto, que es fundamental, que ya no estamos en aquella época en la que el deporte era inversamente proporcional a la salud. No, ahora eso ya es un mito y realmente se puede practicar deporte de alto rendimiento incluso y a la misma vez tener salud. De verdad que sí. Exacto. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, de verdad que sí. Y queremos entonces decirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en nuestras páginas de Instagram, en nuestras páginas de Facebook y cualquier consulta o duda que tengan, nos la hagan saber. Y recuerden, no es paja nuestra, es lo que dice la ciencia.